De la epístola a los Efesios. Vamos a hacer una lectura un poco más pausada con la idea de captar la mayor cantidad de información posible. Dice que Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y todos nosotros éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos, y juntamente con Él nos resucitó y también nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no proviene de nosotros, ya que es un regalo o un don de Dios, no es por obras, para que nadie pueda gloriarse, porque nosotros somos hechuras suyas y somos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios se encargó de preparar de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Palabra del Señor. Padre, ayúdame a interpretar correctamente tu palabra, y tu Espíritu utilice cada interpretación correcta para tocar nuestros corazones y ablandarlos. Ruego, Señor, que cuando tu palabra sea expuesta, cada uno de nosotros caiga rendido y temblando ante tu palabra, y podamos ser transformados a la imagen de tu Hijo. Padre, utiliza este sermón, utiliza esta serie expositiva para hacer cambios drásticos en tu iglesia para bien, en cada uno de nosotros, porque necesitamos ser renovados y transformados. Te pedimos, Señor, que si a ti te place, nos concedas el privilegio de ser transformados a la imagen de tu Hijo, y que esta predicación sea utilizada por ti y redunde en que se logre ese objetivo. Padre, te lo ruego en el nombre de tu Hijo. Amén. Bien, hermanos, durante nuestro estudio expositivo sobre Efesios hemos estado aprendiendo que Dios nos ha hecho partícipes de todas las bendiciones espirituales que están en Cristo Jesús, reservadas en los lugares celestiales para nosotros. Esas bendiciones vimos anteriormente que son un anticipo de toda la gloria venidera, e incluyen beneficios que ya estamos disfrutando, como por ejemplo el haber sido escogidos, el ser amados, el ser perdonados, el haber sido predestinados, el ser santificados, redimidos, el ser sellados, el ser dotados de toda inteligencia y toda sabiduría para entender los misterios relacionados con Cristo y el Evangelio, de que hay un inmenso poder que opera en nosotros, que nos ayuda tanto a creer como para ser resucitados y glorificados, al igual que Dios resucitó y glorificó a Cristo. Hasta ahí, esas son las bendiciones que vimos en el capítulo 1. Ahora Pablo, en el capítulo 2, se va a centrar en una de las bendiciones más grandes que nosotros hemos recibido en Cristo Jesús, que es la salvación. Pero él va a hacer aclaraciones acerca de la salvación. Recuérdense que Pablo viene de un contexto judío. Pablo era fariseo. Los fariseos creían que ellos se ganaban el favor de Dios obrando, haciendo ciertas cosas, guardando ciertos rituales. Pablo, obviamente, cuando fue enseñado por Dios mismo el Evangelio, dice en Gálatas capítulo 1 que fue Dios personalmente el que se lo reveló a él. Obviamente para él todo esto fue totalmente nuevo y liberador. Él se libera de la carga de la ley, y ahora él ha entendido claramente que la salvación es por pura gracia. Vamos a definir primero que todo qué cosa es gracia. Gracia viene del griego charisma, o de ahí donde sale la palabra carisma, que lo que significa es un favor inmerecido. Ubíquense en el contexto de la palabra. Cuando usted le hace un favor a alguien, pero la persona no se merece el favor, ¿ok? Yo no sé si ustedes han visto la película de Los Miserables, que es un clásico. En la película de Los Miserables hay un sacerdote en donde entra un ladrón a su casa a robar, y lo prenden, o sea, lo cogen, y en el momento en que lo cogen mandan a buscar al cura que estaba dormido. El cura encuentra primero al ladrón, y el ladrón le da, y él cae como que desmayado en su propia casa y sale corriendo, pero algunos vecinos lo cogen al ladrón y se lo traen delante del cura. Él venía con algunos candelabros de plata y cosas que se estaba robando en la casa,
Y cuando le preguntan al cura, hemos cogido a este hombre en tu casa robando. Y el cura le dice, no, para nada. Él no estaba robando. Él estaba hospedándose aquí y yo le he dado estas cosas para que él se vaya y pueda venderlas y tener dinero. Y le dijo, pero espérate fulano que todavía no te he dado todo. Y cogió y sacó otras cosas más y se las da al hombre y le dice, ahora puedes irte. Imagínense las personas que lo tenían preso que van a dudar de lo que está diciendo el cura. Eso es gracia. O sea, hacerle un favor a una persona que no merece ser ayudada, que no merece que se le haga ese favor. De hecho, en la película yo creo que el hombre después hasta se inclina por el cristianismo por esa acción que le hizo el cura en la película. Pero eso es gracia, es un favor que es inmerecido. Cuando nosotros decimos que hemos recibido gracia, yo no quiero que nosotros tengamos la idea de que es que nosotros somos más buenos que el resto de las personas que están en el mundo perdidos y Dios a nosotros por eso quiso como que de alguna manera recompensarnos porque no somos tan malos como ellos. No. La Biblia enseña que nosotros somos tan depravados y tan malvados como los que están allá afuera sin Cristo. De hecho, Pablo mismo dice aquí que nosotros en otro tiempo estábamos en la misma condición en los que están en los de afuera. Y Dios, que es rico en misericordia, estando así en esa condición, nos dio gracia. Es un favor que no se merece. Eso es lo primero que quiero que analicemos. Ahora, la división la estructura de mi sermón básicamente se compone en 3 puntos. El primer punto es que Él nos dio vida. Están en los versículos desde el 1 hasta el 3. El segundo punto es que Él nos dio vida juntamente con Cristo, que están desde el 4 hasta el 6, y de los versículos del 7 al 10 vemos el propósito y el medio por el cual Dios nos dio esa vida juntamente con Cristo. Vamos a centrarnos primero en el primer punto. Dios nos ha dado vida, y obviamente cuando digo vida me refiero a que nos ha dado vida eterna. En los versículos desde el 1 hasta el 3 leemos, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros también vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. O sea, dice estos versículos que Él nos dio vida. Hacemos una pregunta inductiva. ¿Cuándo nos dio vida? Y el texto nos responde en el versículo 1, cuando estábamos muertos en delitos y pecados. O sea, esto es algo muy importante porque no es el evangelio que se está predicando hoy por hoy en muchas iglesias ni en las calles cuando se sale a evangelizar. Las personas creen que Dios me dio vida cuando yo vine y creí, y entonces cuando Dios vio la fe que yo tenía, entonces ahí te dio vida. Eso no es gracia, eso es salario, eso es deuda. Yo tengo fe, Dios está en deuda conmigo, me tiene que dar la vida eterna. No. Pablo dice aquí que cuando Dios te dio la vida, cuando Dios te hizo vivir y te resucitó juntamente con Cristo de manera espiritual, tú estabas todavía en una condición de muerto espiritual. De manera, hermano, fíjense que esto es más profundo de lo que uno puede decir. Del propio texto se puede inferir, del propio texto se puede inferir que cuando nosotros vinimos a la iglesia, ubíquese en ese día en que usted vino por primera vez a la iglesia y fue salvo. Si de verdad usted está aquí hoy y es salvo, ubíquese en ese primer día. Yo le voy a decir un bombazo, pero es lo que dice Pablo aquí. Cuando usted vino, ya usted era salvo. ¿Saben por qué? Porque Pablo dice que Él nos dio vida cuando estábamos muertos. Eso significa que en algún momento antes de tú venir a la iglesia, Dios te dio vida. Y esa vida que Él puso dentro de ti, de alguna manera te inclinó o te hizo ir a buscar la iglesia, a buscar de Dios. Pero tú llegaste porque ya estabas vivo, porque dice el texto que Él te dio vida cuando estabas muerto en delito y pecado. También puede ser, no todos los casos son así, puede ser una persona que entró muerta por esa puerta, muerta en pecado, pero escuchó el evangelio en medio de la predicación y ahí vivió. ¿Ok? Dios obra de muchas maneras. A veces te trae vivo a la iglesia y otras veces te trae muerto y te revive en la iglesia, y otras veces pasas años en la iglesia muerto y de repente un buen día, el día que menos te lo esperas, Dios te resucita, espiritualmente hablando. Lo que sí nos tiene que quedar claro es que Dios es el que da el primer paso. Él nos resucitó cuando estábamos muertos. La palabra que utiliza ahí el griego para hablar de muertos es una palabra que literalmente se pronuncia necros. De ahí viene la famosa palabra necrosis. Usted sabe cuando hay una necrosis, la necrosis es cuando la carne se empieza a podrir y a descomponer y se pone negra y hay que hacer
raspar y sacar toda esa carne, eso es necrosis. O sea, dice la Biblia que nosotros estábamos en necrosis, estábamos descompuestos por completo, podridos ya totalmente, cuando vino Dios a resucitar un cuerpo que ya estaba negro, en necrosis, podrido por completo. O sea, no había nada que sirviera en ese cuerpo y la persona no puede reaccionar. Párese delante de cualquier tumba que esté en un proceso de descomposición, de necrosis, y dígale: en el nombre de Jesús, acepta a Cristo ahora para que no te vayas para el infierno. A ver si la persona va a decir: acepto. Estábamos muertos. ¿En qué sentido estábamos muertos? Ahora él empieza a explicar qué es lo que es estar muerto. Porque ustedes saben que la Biblia funciona como un espejo en el cual uno se puede mirar. Ahora voy a explicarlo a esta. ¿Cómo usted sabe si usted está hoy aquí, que está sentado, si usted está vivo en Cristo o si usted está necros? ¿Cómo usted sabe si usted está muerto en sus delitos y pecados todavía? Bueno, Pablo va a hacer aquí una descripción de qué es lo que es estar muerto en delitos y pecados. Noten, dice claramente que para estar muertos en delitos y pecados, en primer lugar dice el versículo 2 que hay que estar siguiendo la corriente de este mundo. Eso es lo primero. Lo segundo, estar bajo el dominio del propio Satanás, que es lo que dice aquí. Dice: conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. En lo tercero, hay que ser desobediente. Fíjense que es hijos de desobediencia, hay que ser desobediente. Cuarto, andar, en el versículo 3 dice: en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y número 5, ser hijos de ira, estar bajo la ira de Dios. Ahí están los 5 distintivos de cómo yo sé si he nacido de nuevo o si yo estoy muerto todavía en necrosis espiritual. Bueno, dice la primera, vamos a explicarlo un poco más lento: siguiendo la corriente de este mundo. Corriente da la idea como de una dirección en la cual va la mayoría. El cristiano tiene que estar acostumbrado a ir siempre en contra de la corriente. El cristiano es la oveja negra de todo el rebaño blanco, entre comillas, para ponerlo así, aunque realmente somos la oveja blanca en el rebaño negro. Pero vamos en contra de la corriente. Seguir la corriente de este mundo significa que mi caminar, mi conducta, la manera de comportarme está en total armonía con la misma corriente entre las cuales están las gentes que están perdidas. Eso incluye vestirme como ellos, hablar como ellos, escuchar la música que ellos escuchan, hablar de las cosas que ellos hablan, estar al tanto de todas las cosas a las que ellos están al tanto, saber gustarme las mismas cosas que les gustan a esas personas. Por ejemplo, ustedes jóvenes que están en las escuelas, cuando ustedes están en sus escuelas, ustedes en sus trabajos, que viene una persona y está hablando de que oye, ¿no has visto la serie tal de no sé qué cosa? Y la serie es una falta de respeto y usted también está viendo la serie y usted está al tanto. Eso es de cierta manera estar en la misma corriente en la que está todo el mundo. Que cuando usted llega a su trabajo, la forma en la que tú te vistes es muy similar a la forma, o idéntica o peor a veces, que la que tienen los demás. La manera de hablar es igualita a ellos, no hay ninguna diferencia. Eso es seguir la corriente, el flujo. Estás igualito que los demás. Eso es uno de los distintivos de estar muerto. Lo segundo es que tienes que ser hijo de Satanás, bajo el dominio de Satanás. ¿En qué sentido bajo el dominio de Satanás? Cuando usted sirve como piedra de tropiezo a todas las cosas que son buenas, santas y justas, usted está bajo el dominio del diablo. Y me gustaría tener algún ejemplo, pero cuando usted, por ejemplo, sirve como un agente no de cambio, sino como un agente de reafirmar lo que está incorrecto, usted está actuando bajo el dominio de Satanás. Por ejemplo, si viene alguien y dice, hablando de esto mismo, la serie, ¿has visto la serie? Como una que había cuando yo estaba en la universidad que se llamaba Californication. Viene de California, hay un juego de palabras ahí que era el lugar, y fornication en inglés significa fornicación. Californication era una serie en donde la gente que vivía en California lo único que hacían era tener sexo con otras personas. Imagínense ustedes que yo en la universidad, esto no pasó, es un ejemplo esporádico, es un ejemplo hipotético, pero que lleguen mis compañeros de aula como ellos hablaban, oye, en la serie de Californication, ¿viste fulano como se acostó con fulana? Y que yo dijera, oye, sí, lo que pasó ahí, eso fue yo estoy consintiendo, yo estoy en la misma corriente de ellos, yo estoy apoyando el comportamiento de ellos. Eso significa que yo estoy bajo el dominio de Satanás.
Yo estoy siguiendo la corriente de este mundo porque me controla. Soy piedra de tropiezo. Y lo mismo se puede aplicar en la iglesia. Cuando en la iglesia se está intentando tomar una medida santa y justa y viene un hijo del diablo a intentar estorbar lo que está correcto, puede ser bajo el dominio del diablo. Bajo el dominio del diablo. Discúlpeme. Dice claramente que tiene que ser desobediente, ser hijo de desobediencia. Esta es una de las características principales de una persona que no ha nacido de nuevo. Lo caracteriza la desobediencia. No obedecer a los mandamientos del Señor, no sujetarse, ser rebelde, ser de este tipo de personas que no deja que nadie lo aconseje, que no deja guiarse por nadie. Yo soy mi dueño, a mí nadie me dice lo que tengo que hacer, yo hago lo que yo entienda. Esa rebeldía es también una de esas evidencias de que estás muerto en delitos y pecados, que sigue los deseos de la carne. ¿Cuáles son los deseos de la carne? Cristo lo dijo: adulterio, fornicación, homicidio, mentira, lujuria, todos esos son deseos de la carne. Imagínense que usted tenga deseos en su carne de hacer esas cosas y usted las hace, y usted mismo no se priva o no se frena de hacer lo que es incorrecto, guiándose por la carne. Es también una evidencia de que usted está todavía muerto. Y por último, estar bajo la ira del Señor. O sea, hemos visto hasta aquí que cuando nosotros todavía estábamos en la corriente de este mundo, cuando nosotros todavía estábamos bajo el dominio de Satanás, cuando nosotros estábamos en los deseos de la carne y los hacíamos, cuando éramos desobedientes y estábamos bajo la ira, estando en esa condición en donde no nos merecíamos ser salvados, Dios, por pura gracia, que es un favor inmerecido, vino y nos hizo el favor que no nos merecíamos de darnos vida. Eso es lo que enseñan los versículos desde el 1 hasta el 3. Pero dice el versículo 4, que esto es sumamente importante, pero Dios. Cada vez que usted vea un pero es un conector de dos ideas. Pero el pero conecta dos ideas que se contradicen la una de la otra o que son antagónicas. Estábamos muertos, estábamos acabando en el mundo, en los deseos de la carne, hacíamos la voluntad del diablo. Pero Dios, y aquí lo deja claro, Él es el sujeto, Él es el que va a hacer la acción, que es rico en misericordia por el gran amor con que nos amó, estando así, eso es gracia. Nos dio vida juntamente con Cristo, y esa vida automáticamente me sacó de ese sistema. Ya no estoy bajo el dominio de la carne, ahora estoy bajo el dominio del Espíritu. Ya no estoy bajo el dominio de Satanás, ahora estoy bajo el dominio de Cristo. Ya no soy desobediente, ahora soy obediente. Ya no sigo la corriente de este mundo, no soy un mundano, ahora me comporto distinto, me visto distinto, hablo distinto, tengo una apariencia distinta, tengo un comportamiento distinto, la música que escucho es distinta, todo es totalmente distinto. Dios me saca de ese sistema al darme vida. Dios, versículo 4, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Y deja claro entre paréntesis una aclaración: por gracia son salvos. Si le hacemos una pregunta inductiva al versículo 4 y le preguntamos ¿por qué Dios nos dio vida?, el versículo 4 nos responde: porque Él es rico en misericordia y porque nos amó con un gran amor. Nos responde el texto acá. Sin embargo, yo quiero que ustedes noten que el verbo amar, el último ahí que dice con que nos amó, está en pasado. Eso, cuando ustedes estudien la Biblia, eso no se les puede ir de mente, porque esto es muy importante. Porque el texto no dice que Dios te está amando ahora. O sea, no fue que Él te vio, que tú te arrepentiste, que es lo que cree la mayoría de la gente, y creíste y dice: esta persona se merece la vida eterna, y le da la vida eterna, ay, cuánto te amo. No. El texto dice que Dios, cuando estábamos en necrosis, nos dio vida, y que Él nos amó en el pasado. ¿En cuál pasado nos amó Dios? Vamos a interpretar la Biblia con la misma Biblia. De hecho, nosotros acabamos de ver aquí mismo en Efesios, en el capítulo 1, la primera predicación era que nosotros habíamos sido predestinados en amor. ¿No se acuerdan? En amor, habiéndonos predestinado. ¿Cuándo? Responde Pablo: antes de la fundación del mundo. Entonces,
Para que ustedes vean que la salvación es por pura gracia, que no depende del obrar humano, de que Dios sabía que yo iba a creer, o porque yo vine aquí y me arrepentí y por eso es que Dios me salvó. Dice Pablo, y es la misma idea que continúa desarrollando, que Dios, antes de la fundación del mundo, ¿qué es la fundación del mundo? Antes de crear, antes de decir hágase la luz, Él dijo, amo a Janior. Y aunque Él sabía que yo por mi propia naturaleza iba a estar en descomposición y en necrosis, Él decidió desde antes de la fundación del mundo sacarme de la condición de necrosis espiritual y ponerme bajo el dominio de Él y sacarme del dominio de Satanás y de la corriente de este mundo y de la carne, pero fue en el pasado. O sea, eso significa que los que Él amó y los salvó ya están salvados desde el pasado. Para decírselo más claro y más crudo, usted, si es salvo o es salva y está aquí sentado, usted nació siendo salvo y siendo salva. Lo que no lo sabíamos. Ninguno de nosotros. Y eso es mirar las cosas desde la perspectiva divina. Desde la perspectiva humana, que yo digo, yo nací perdido. Obviamente yo nací perdido. Y en algún momento de mi vida Dios me salvó. Esa es mi perspectiva humana, así es como yo lo veo. Pero Dios, que lo está mirando desde el pasado, Él dice, sí, Janior, tú estás perdido, pero lo que tú no sabes es que antes de la fundación del mundo ya yo te salvé. O sea, que estás perdido, pero aunque tú estás perdido, tú naciste salvado. Lo que esa salvación no se ha manifestado ahora, va a manifestarse en un momento, en un punto de tu vida, se va a manifestar. Y hermanos, esta parte de que Dios es un caballero y que Dios no viola, yo le tengo aquí varios ejemplos con respecto a eso. Pero yo quiero que ustedes recuerden el caso de Juan el Bautista. Juan el Bautista, dice la Escritura, que fue concebido 6 meses antes que Cristo. Y dice la Escritura que Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. ¿Qué cosa es ser lleno del Espíritu Santo? En primer lugar, para estar lleno del Espíritu Santo hay que tener el Espíritu Santo, ¿sí o no? Porque nadie puede estar lleno si no lo tiene. O sea que inferimos por el texto, obviamente da claro, que Dios le dio el Espíritu Santo a Juan el Bautista desde el vientre de la madre. Pregunta, ¿en qué momento un embrión, ¿saben lo que es el embrión? Cuando el bebé se forma, lo primero es un coágulo de sangre, y ese coágulo de sangre es el que se va convirtiendo en lo que después somos usted y yo. Ese embrión, ese coágulo de sangre en el vientre de la madre, ya tenía el Espíritu Santo. ¿En qué momento ese embrión dijo, sí, yo acepto a Cristo? ¿En qué momento ese embrión dijo, es verdad, yo soy pecador, yo tengo que arrepentirme? ¿En qué momento Dios le pidió permiso a Juan el Bautista para apartarlo desde el vientre de su madre para que fuera un profeta y para que abriera el camino de Cristo? Respuesta, nunca le pidió permiso. Entonces Dios es un caballero. Dios fue un caballero con Juan el Bautista. Si Juan el Bautista escuchara los disparates que se predican en esta iglesia, en muchas iglesias, Juan el Bautista estaría muerto de la risa carcajada, porque ¿en qué momento Dios le pidió permiso a Juan el Bautista para sellarlo con su Espíritu Santo desde el vientre de su madre? Nunca. Y hay un caso peor aún, el caso de Jeremías. Sin salirnos de Efesios, vamos a ir un momentico a Jeremías capítulo 1, versículo 5. Jeremías capítulo 1, versículo 5. Dice el capítulo 1 que es el llamamiento y la misión de Jeremías. Lo que estamos leyendo en el capítulo 1 es la manera en la que Dios llamó a Jeremías y lo comisionó y le dio la misión que él tenía para él en su vida. Pero en el versículo 5 tenemos un versículo que tiene que dejar pensando a todo el mundo. Miren lo que Dios le dijo a Jeremías: antes de que te formase en el vientre de tu madre, te conocí, y antes de que naciese te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Ahí hay 3 cosas: te conocí, te santifiqué y te hice profeta. ¿Cuándo, Señor, tú hiciste eso? Antes de que te formase en el vientre de tu madre. O sea, peor que el Juan el Bautista, porque Juan el Bautista dice que fue lleno desde el vientre de su madre. No, pero Jeremías dice claramente que ya estaba conocido, santificado y hecho un profeta, y todavía no lo habían ni formado. Ah, no, pero vienen esta gente a decirme ahora que no, que Dios es un caballero, que si tú no dejas a Dios obrar en tu vida, Él no puede hacer nada.
Pregunta, ¿Dios le pidió permiso a Jeremías para hacerlo un profeta? Nunca. Si usted se ha leído el libro de Jeremías, usted se da cuenta que más para adelante en unos capítulos dice la Escritura que Jeremías hubo un momento en que dijo, ya no voy a ser más profeta. Y dijo claramente, Señor, ya no me voy a acordar más de ti. Y dice, quise sufrirlo, pero no pude. Tú me venciste y fuiste más fuerte que yo. ¿Por qué? Porque Jeremías profetizó en un tiempo muy difícil de gran apostasía, en donde nadie lo escuchó. No le hicieron caso. Lo tiraron en una cisterna. Estuvo una vez con ahí encadenado delante de todo el mundo que lo veía. Lo hicieron caminar semidesnudo por varias partes. Él sufrió mucho en su ministerio. De hecho, se le conoce como el profeta llorón. Fue el que escribió el libro de Lamentaciones y usted lo ve, es un llanto. Por eso se llama Lamentaciones. Y todavía vienen estos fofos a decir que el que la iglesia no le crezca y el que no es que no tiene éxito en el ministerio. Mi pregunta, humanamente hablando, ¿Jeremías tuvo éxito ministerial? No tuvo ninguno. Se pasó una generación predicando en el Israel de la parte del norte. Arrepiéntanse que Dios los va a llevar para el exilio. Arrepiéntanse que Dios los va a llevar para el exilio. Arrepiéntanse. Y nadie nunca le hizo caso. Conclusiones. Que llegó el exilio. Mataron a todo el mundo. Eso es lo que él narra en Lamentaciones. Y a él le tocó tener que irse para Babilonia. Y viene esta gente ahora a decirme, si tú no tienes resultado, tú no tienes éxito en el ministerio. Jeremías no tuvo resultado. Le tocó un periodo difícil. A tal punto que en un punto de su vida él decidió renunciar. Él dijo, no voy a ser más profeta. Pero Dios, dice la Escritura, que lo forzó. Me sedujiste, pudiste tú más que yo, dijo Jeremías. Dice el versículo 5 que Dios decidió que Jeremías iba a ser un profeta antes de que fuese formado. Y ustedes piensan que Dios no sabía que en algún momento de su ministerio Jeremías, hablando en términos cubanos, iba a rajar. Claro que lo sabía. ¿Y le pidió permiso Dios a Jeremías para ponerle ese destino? No. Pero eso no es lo peor de todo. Lo peor de todo es la primera palabra. Antes de que te formase en el vientre, te conocí. Te conocí. ¿Qué es eso? Porque la peor palabra y lo peor ahí es conocer. ¿Dónde está esa propia palabra en el Nuevo Testamento? ¿Quién recuerda un texto? ¿Cómo es? Ese es uno. A los que antes conoció, a estos también llamó y después los predestinó, los llamó, los justificó y los glorificó. ¿Cómo es? Nunca os conocí. Exactamente. Ese es el que quiero llegar. Pero están esos tres textos. Aquí dice que él conoció a Jeremías. Dice en el Nuevo Testamento que a los que antes conoció, está hablando de nosotros. Yo tengo ese texto por ahí. Ahorita lo vamos a explicar. Pero dice en Mateo 7 del 21 al 23. No lo busquen. Que dice que cuando estén en el día del juicio, muchos le dirán, Señor, ¿acaso no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchísimos milagros? Y dice el texto que Jesús les dirá, y yo les declararé, nunca los conocí. Apártense de mí, hacedores de maldad. Pero miren el verbo, nunca los conocí. Nunca te conocí. ¿Qué está queriendo decir la frase? Seamos honestos, a simple vista, cuando usted lee Jeremías 5, teniendo en cuenta lo que usted viene leyendo y dice, antes de que te formase en el vientre, te conocí. ¿Qué entiende usted por ese verbo de te conocí? ¿Qué entiende usted por ese verbo? Dime. ¿Puede ser que sabía quién era? ¿Qué más? Dime, Jacqueline. ¿Qué? Tener una relación con él también, porque es el verbo ginosco. En el Nuevo Testamento es ginosco. Sí, pero hay algo que está mucho más allá de eso. Dime, Jacqueline, que tú me lo querías decir. Exactamente, te elegí. Es obvio, hermanos, miren el contexto. Antes de que te formases en el vientre, te elegí, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Ese verbo conocer es una figura del lenguaje de Dios hablar. Es como decir que conoció a Adán a Eva, y lo que no quiere decir es que se acostó con ella. Es una manera bonita de decir las cosas. Te conocí es que yo te seleccioné, te escogí, te salvé. Tiene que ver con la idea, y eso es lo que él le dice a estos falsos profetas y estos falsos hacedores de milagros y esta gente que exorcista, que él les dice, mira, ustedes decían que profetizaban y ustedes echaban fuera demonios, ustedes hacían milagros. Yo nunca en la vida los escogí.
Jamás. Yo no tuve nunca una relación con ustedes personal. Yo nunca los llegué a conocer como conocía a Jeremías. Ustedes no fueron como Jeremías, que yo sí lo conocía. Ustedes nunca los conocí. Y como nunca los conocí, pues tampoco nunca los santifiqué. Y como nunca los santifiqué, pues tampoco nunca los aparté como profeta. Entonces, hermanos, yo quiero que en esta iglesia se olviden de esa bobería de que Dios es un caballero. Dios no es ni puede ser un caballero. Para que una persona sea soberano, no puede ser caballero. Soberano es el que está ahí arriba en la punta del iceberg y es el que manda a todos los que están abajo. Ustedes se imaginan ahora que el presidente de la República tuviera que pedir permiso para venir a Jatibonico a ver si los jatiboniquenses lo quieren recibir. El presidente de la República es el soberano de la nación. Y si él dice, yo voy a ir al culto de la segunda, ¿quién se lo puede impedir? Nadie se lo puede impedir porque él es el soberano de la nación. Bueno, pues Dios es el soberano del universo. ¿Quién le puede impedir a Dios actuar en una de sus criaturas que las creó Él personalmente? Que son de Él, propiedad de Él. Nadie puede. Dicen los versículos desde el 4 hasta el 6 que Él nos dio vida juntamente con Cristo. Pero quiero que observen en el versículo 5, porque Pablo nos da un detalle de cuándo fue que nos dio esa vida. Dice que nos dio la vida aún estando. ¿Qué significa aún? ¿O qué es lo que es aún? Aún es un adverbio de tiempo que significa literalmente todavía. O sea, Pablo está aclarando aquí para dejarle claro a la gente que cuando Dios vino y te dio vida, tú todavía estabas descompuesto en necrosis. Vuelvo y lo repito, no es este evangelio loco ahora de que él sabía que tú ibas a creer y cuando él vio la fe que tú tenías y que tú lo dejaste entrar, pues entonces él entró. No, estabas en necrosis espiritual y estando todavía en necrosis espiritual te dio vida. Muertos, necrosis, en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Nos unió a Cristo en su resurrección. Ya hablé de eso aquí. Ahora, por eso, como Pablo predicaba el evangelio de gracia, es que él ahora hace una aclaración. Cuando usted ve en español que usted pone una frase y entre paréntesis pone algo al lado, casi siempre es una aclaración. Por ejemplo, aquí en mis notas yo puse pregunta inductiva: ¿cuándo nos dio vida? Respuesta: cuando estábamos muertos. Y puse al lado entre paréntesis necros. Eso es para que cuando yo lo mire recuerde que la palabra en griego es necro, pero esa es la aclaración para mí. Pablo está diciendo, Él los resucitó a ustedes estando muertos, y ahora aclara entre paréntesis, para que nadie se le suba el ego para arriba. Ustedes fueron salvos por gracia. O sea, por un favor que se les hizo a ustedes. Y de hecho, Él no se quedó satisfecho con eso a tal punto que después explicó. Pero eso es lo que dice el versículo 5. Él aclara que no fue algo que te ganaste, es un favor que nunca te lo hubieses podido merecer. Nos dio vida y nos resucitó juntamente con Cristo. Y sin salirnos de ahí de Efesios, vamos a ir un momento a Romanos 8, 29 y 30, que era el texto que estaban diciendo por acá. Romanos 8, 29 y 30, vuelve de nuevo a aparecer el verbo conocer, ginosco en griego. Significa tener una relación personal con alguien, pero se utiliza como un eufemismo para dar a entender la salvación, la elección. Dice, porque a los que antes conoció, o sea, a los que salvó, a los que predestinó, a los que eligió antes de que, antes de la fundación del mundo, estoy casando Biblia con Biblia, no estoy haciendo ningún disparate. A los que antes conoció, a ese mismo grupo que conoció, dice claramente que también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Recuerdan cuando expliqué lo que era predestinar? Era decidir de antemano. Dios decidió de antemano que a esta gente que Él escogió se iban a parecer a Cristo, que Él iba a formar el carácter de Cristo en esas personas, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Sigue diciendo, pero a esa misma gente que conoció y predestinó, a ellos también los llamó. ¿Ven?
Si usted mira, el conocer y el predestinar vienen antes del llamado. Ahí hay 5 cosas. Déjame aquí que no se me vaya la página. Él nos conoce, Él nos predestina, Él nos llama, Él nos justifica y después nos glorifica. ¿Ya? Él me conoció antes de la fundación del mundo. Él me predestinó también antes de la fundación del mundo. Después nací yo en algún momento. Y en algún momento de mi vida me llamó. Pero cuando Él ya me llamó, ya yo estaba predestinado y conocido desde antes de la... Por eso le digo que usted nace salvo, si de verdad es salvo. Hablando desde la perspectiva divina, aunque usted nace perdido. Pero después Él te llama. Y ahí cuando te llama es que esto que está aquí atrás se aplica a ti. Y usted puede experimentar el haber sido predestinado para parecerse a Cristo. Por eso es que nadie que diga que es cristiano no puede vivir como un impío. El que de verdad ha sido salvado se parece a Cristo, es conformado a la imagen de Cristo y es santo, piadoso, temeroso de Dios, obediente como mismo era Cristo. Y eso pasó porque fuimos conocidos de antemano, predestinados, salvados, elegidos, como usted lo quiera decir. Te llama. Sigue diciendo el texto en el versículo 29. Dice, en el 30, y a lo que predestinó a estos también llamó, a esos mismos que llamó, a estos también los justificó después de haberlos llamado. Ahí es cuando, desde la perspectiva humana, nosotros dijimos, soy salvo, ahí. Y a los que justificó, a esa misma gente, a estos, miren, estos, es un pronombre demostrativo. A estos, ¿quiénes estos? Esos estos que están ahí son los que justificó, a los que llamó, a los que predestinó y a los que conoció. A todos ellos los glorificó. Y como dice Sproul, pregunto, ¿quién se perdió en el proceso? Si usted mira lo que está diciendo Pablo, y hermano, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, la salvación se pierde. Miren la mente de Pablo. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, está diciendo que no, que Dios eligió un bulto de gente. A ese mismo bulto de gente los predestinó, a ese mismo bulto de gente los llamó, a ese mismo bulto de gente los justificó y a ese mismo bulto de gente los llevó al cielo y los glorificó. ¿Quién se perdió en el proceso? Porque si no, el texto tendría que decir, Dios conoció a esta gente y los predestinó y los llamó, pero no todos respondieron, y entonces a la mitad de ellos los justificó y a la mitad de ellos los glorificó. No, el texto dice, a esta gente les hizo esto mismo y esta mismo. Los mismos que conoció fueron los mismos que terminaron glorificados en el proceso. Exactamente, excelente aclaración, y eso es bueno notarlo en el texto. Están todos los verbos en pasado. No es que dice que Él está conociendo ahora gente, que Él está todavía predestinando gente, o que Él está todavía llamando, aunque sí está llamando por medio del Evangelio, pero en el sentido del llamado eficaz. Ese llamado ya lo hizo. Desde antes de la fundación del mundo Él tiene predeterminado ese llamado. ¿Cuándo será? No es que todavía Él está, sí está justificando todavía, pero está en el pasado, o sea, en la mente de Dios está hecho desde antes, aunque para nosotros se está desenvolviendo en la historia. En el proceso no se pierde nadie. Eso nos tiene que quedar bien claro. Dice claramente que nos resucitó juntamente con Cristo y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, dice el versículo 6. Lo mismo que dice en Romanos. Está hablando Pablo. Vuelvo a decir, porque yo sé que hay gente que me va a ver por internet y sé que van a haber personas que no van a estar de acuerdo conmigo. Esto no lo estoy diciendo yo, esto lo está diciendo Pablo. Pablo está inspirado por el Espíritu Santo, no solamente lo dijo en Efesios, lo dijo también en Romanos, y para más rematar en Gálatas, desde el 10 hasta el 12, dice claramente que el que le reveló el Evangelio a Pablo fue Cristo mismo. O sea que Pablo está repitiendo las palabras de Cristo. Esto es lo que Dios dice por medio de su Santo Espíritu, y sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Y el que predique algo distinto a esto que está enseñando Pablo aquí, que sea maldito, dice Pablo, que eso es lo que significa anatema. Ahora, dice en el versículo 7, del 7 al 10, que es el tercer y último punto, que es el propósito de esta elección, el propósito de todas estas bendiciones espirituales y el medio por el cual nos dio la vida. Dice que, en primer lugar, en el versículo 7, para mostrar, para que se viera
en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Dice esto que lo hizo para mostrar. Voy a aclarar eso ahora, pero voy a caer primero en otra cosa que está ahí. Si usted le hace una pregunta inductiva al texto y le dice: ¿sobre quién vinieron todas las abundantes riquezas de su gracia y de su bondad? ¿O para quién vinieron todas esas abundantes riquezas de su gracia y su bondad? ¿Qué responde el texto? Para con nosotros en Cristo Jesús. O sea, el texto dice que todo esto que yo estoy hablando no es para todo el mundo. Ni siquiera es para todos los que están sentados en los bancos de la iglesia. Es únicamente para los que están en Cristo Jesús. De ahí en fuera nadie más. Ahora dice que lo hace para mostrar. Usted se dirá, para mostrar. O sea, ¿no le causa cierta duda de que Dios quiera mostrar? En Romanos 9, versículos 22 y 23, vamos a buscarlo rápido sin irnos de Efesios. Pablo utiliza la misma idea. Recuérdense que Romanos es una explicación teológica del Evangelio. Romanos 9, versículos 22 y 23, miren lo que dice Pablo. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria? Si usted se pregunta qué está diciendo Pablo, en los versículos 22 y 23 usted se puede dar cuenta que hay dos clases de personas. Vamos a empezar por ahí. Están, y hablando de las personas se utiliza un eufemismo para hablar de vasos. Están los vasos de ira por un lado y los vasos de misericordia por otro lado. Dice en el versículo 22 que Dios, para mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó a los vasos de ira, pero que para mostrar su gracia le descargó o le dio a los vasos de misericordia, les dio a ellos entonces esa gracia. Aquí estamos viendo que hay un doble mostrar de Dios. Dios está mostrando dos cosas. Dios está mostrando su ira y Dios está mostrando su gracia. ¿Sobre quién muestra la ira? Según Pablo ahí en el texto, sobre los vasos de deshonra. ¿Sobre quién muestra la misericordia y la gracia? Sobre los vasos de honra. O sea, lo que Pablo nos está queriendo decir es que Dios permite que personas se pierdan y salva a otros para que se muestre toda la amalgama de los atributos divinos. Si Dios condenara a todo el mundo y no salvara a nadie, ¿qué es lo único que podemos ver de Él? Su ira. Dios tiene una ira santa, no podemos notar más nada. O si Dios salva a todo el mundo, ¿qué es lo que decimos? Dios es amor, que es lo que dice todo el mundo ahora y se olvida de que es fuego consumidor. Y Dios lo único que tiene es gracia. Pues no, Dios tiene ira y tiene gracia. Dios es amor y es fuego consumidor. Y para que nadie se equivoque en cuanto a eso, pues por eso Él deja que algunos se extravíen en sus propios pecados para Él mostrar que tiene ira y que tiene gracia. Y eso trae una mejor adoración hacia Él, porque los salvos, que son el objeto de su amor, cuando ven que la ira de Dios no recayó sobre ellos, sino que cayó sobre los otros, y que el amor de Dios les tocó a ellos, pues les va a hacer vivir con una pasión y una entrega y una devoción inmensa a Dios por el resto de la eternidad. Y eso es lo que pasará en el cielo. Y los vasos de deshonra, parte de su castigo será mirar cómo ellos están bajo la ira de Dios, y nosotros, de los que tanto se burlaron, de los que tanto ofendieron, a los que nos dijeron mongos, anormales, fanáticos, cómo nosotros vamos a estar disfrutando lo que ellos por necios rechazaron.
Y así Dios va a recibir gloria por haber sido justo con esta gente que fueron malos y por haber sido lleno de gracia con esta gente que eran malos, pero Él los quiso salvar. Entonces dice Pablo que sí, que Dios quiere mostrar su gracia y su misericordia. En Efesios 2, es lo que está diciendo en el versículo 7, que Él nos salvó para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Versículo 8. Porque por gracia soy salvo. Y aquí es donde viene la explicación. Nosotros ahora vamos a tener una campaña evangelística y yo no quiero que nadie vaya a estar predicando un evangelio que no es. Tampoco quiero, déjeme decirle, que se vayan a pasar y vayan a irse a otro extremo de que si tú no eres elegido, tú nunca te vas a salvar. No, hermano, nosotros no somos Dios. Eso nada más lo sabe Dios. Usted hágase la idea que todo el que usted tiene adelante es elegido. Y usted predíquele como si fuera un elegido. Y déjele lo otro a Dios. Porque nosotros no somos Dios y no sabemos quién es el elegido y quién no. Sí, porque hay gente que se va al extremo y dice, mira, vengo a decirte, pero si tú no eres elegido nunca vas a creer. No, esa no es la manera. Eso no fue ni siquiera como Pablo predicó el evangelio. Pablo se paró ahí en Atenas y le dijo, el Dios ese que ustedes tienen en la estatua esa, el Dios no conocido, ese es el que yo predico. Y Él les manda a todos ustedes, a todos, le habló todo el mundo, a que se arrepientan y vean a Él, porque en Él nos vivimos, movemos y somos, y que no sé qué, a todos, les habló por igual. Así como hay que predicar. Nosotros vamos a predicar un evangelio de gracia. Pablo lo explica ahora, dice, ¿por qué? Esta es la explicación. ¿Por qué? Por gracia, el favor inmerecido de Dios, somos salvos. Somos salvos. Y ahora dice, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Pregunta, ¿qué salva? ¿La fe, la gracia o Dios? ¿La fe, la gracia o Dios? ¿Quién dice la fe? Levanten su mano. ¿Quién dice la gracia? Levanten su mano. ¿Quién dice Dios? Levanten la mano. Hermanos, es Dios el que salva. La fe no salva a nadie. Miren el texto. El texto dice, por medio de. O sea, la fe es el medio, pero no es lo que salva. La gracia es la causa por la que nos salvaron. Por favor y merecido. Pero ¿quién nos salvó? Dios. Aquí miren este error sutil. Que este es el problema del evangelio que se predica ahora. La gente, si tú tienes fe, Dios te va a salvar. Eso es un disparate. Porque la fe no salva a nadie. Si tú le dices a la gente, si tú tienes fe, Dios te va a salvar. Lo que yo te estoy diciendo, Dori, es que si tú de verdad tienes fe, obligatoriamente, y esa fe en cierto sentido la estoy poniendo sobre ti. La fe no salva a nadie. O sea, la fe es el medio por el cual nos salvamos. Y es verdad que nadie se va a salvar si no es por fe. Y es verdad que nadie puede agradar a Dios si no es a través de la fe. Y es verdad que nadie que no tenga fe no se va a salvar. Pero aunque somos salvos por fe, somos salvos por medio de la fe. No es la fe la que me salva. El salvador mío no es la fe. El salvador es Cristo. Yo sé que es un remandingo, pero yo quiero que ustedes traten de entenderme esto. La fe no salva. El que salva es Cristo. Nosotros somos salvados a través de la fe, pero no es la fe la que me salvó. Por eso usted le tiene que decir a la persona, si usted tiene fe en el Salvador, que es Cristo, será salvo, obviamente, porque la fe es el medio por el cual yo creo en Cristo y el que me salva es Cristo, no la fe. Lo que pasa es que yo llego a creer en Cristo por medio de la fe. Es un canal, es un medio, pero no es lo que me salva. La fe no me salva Cristo. Y si llegamos a ser salvos algún día, pues no fue porque me lo gané, fue porque Dios me hizo el favor que no me merecía de salvarme. Por gracia somos salvos, dice claramente, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Esto en griego quedó neutro. Como en griego quedó neutro, pues no se sabe a ciencia cierta si se refería a la gracia o a la fe. Ahí está implícita la salvación, la gracia y la fe. Yo personalmente creo que Dios lo dejó neutro, porque tanto la gracia como la fe y como la salvación, todos son un don de Dios. Don significa regalo. La gracia
¿Es un regalo, sí o no? ¿No es un favor inmerecido? Claro que es un regalo. La fe, ¿no vimos en Efesios que dice nosotros lo que creemos según la operación del poder de su fuerza? ¿No es un regalo? También. Y la salvación, ¿quién de ustedes se ganó la salvación? ¿No es un regalo, sí o no? Pues obviamente todo ahí es un regalo, todo es un don de Dios. Y miren lo que dice, no por obras, para que nadie se gloríe. No por obras que la salvación. La salvación no es por obras. Por las obras, ¿de quién está hablando aquí el texto? ¿De quién? Las nuestras, está hablando de las de nosotros. Está diciendo no. Cuando ustedes se salven no va a ser porque ustedes iban a creer, o porque Dios sabía que ustedes iban a creer, o porque Dios sabía que ustedes iban a guardarse en santidad. Lo que está diciendo ahí, cuando ustedes se salven fue por gracia, porque no fue por las obras de ustedes. Porque si fuera por obras ustedes pudieran gloriarse. ¿Qué es lo que es gloriarse? Jactarse. Yo llegué aquí, yo soy, si no fuera por mí, yo me guardé, yo me cuidé, yo. Gloria a mí. No. Para que no puedan gloriarse. Ahora bien, pero aunque bien es cierto que nosotros no somos salvos por obras nuestras, sí somos salvos por la obra de Cristo. Las obras que nosotros necesitamos para ser salvos son las obras de Jesús. Vamos a decirlo así, de esta manera, para ver, hablando bien humano. Para llegar al cielo hace falta creer en Cristo. Hace falta arrepentirse y hace falta haber cumplido la ley. Porque eso lo dice el Antiguo Testamento. ¿Quién subirá al monte de Jehová? El que nunca haya quebrantado, limpio de mano y puro de corazón. Ninguna de las tres la podíamos tener nosotros. ¿Qué hizo Dios? Nos dio por gracia la fe y el arrepentimiento, y las obras se las achacó a Cristo, y es Cristo el que obedeció la ley completa sin nunca quebrantarla. Y cuando nosotros depositamos la fe en Cristo, Dios nos da las obras de Cristo y la pone a cuenta nuestra, que esa es la justicia imputada, y Dios nos mira como que tenemos fe, estamos arrepentidos y tenemos la ley guardada, que no fuimos nosotros, fue Cristo. Por tanto, no somos salvos por las obras nuestras, pero sí somos salvos por las obras de Cristo. La vida de Cristo aplicada en nosotros. Sin embargo, esa salvación se va a demostrar con un obrar de usted y mío. Nosotros vamos a hacer cosas, no para ser salvos, sino para que se demuestre que somos salvos. Dice aquí, porque somos presente, o estamos siendo, porque es continuo, hechura suya, o sea, Dios nos hizo, nos creó, o somos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, todas las buenas obras que usted haga después de cristiano, ni siquiera fue usted el que las hizo. Dice el texto que Dios se encargó de arreglar todo el destino y todas las circunstancias para que usted hiciera esa obra, y fue Él el que la preparó. De manera tal, hermano, que nosotros no tenemos ninguna razón por la cual podemos jactarnos en la presencia del Señor y pensar que merecemos o reclamar. Yo reclamo las bendiciones del cielo que están para mí y que el diablo las tiene atadas. No. Yo todo lo que tengo es por pura gracia. Todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay sombra de variación. Esas obras que nosotros hacemos, que quede claro, no son nuestras. Son arregladas de antemano por Dios para que andemos en ellas. La sana doctrina nos confronta con la verdad y nos muestra nuestra total incapacidad y nos humilla profundamente, pues ella le quita en gran medida el orgullo a nosotros y nos enseña a vivir como hombres y mujeres que se glorían en la gracia de Dios. Pone a Dios en el lugar que le corresponde y nos deja a nosotros en el lugar en donde debemos quedarnos. Y esa es la prueba del cristianismo auténtico. Como decía Juan Calvino, la señal de una buena doctrina es esta: que exalta a Dios y humilla a la criatura. ¿Cómo usted sabe si lo que usted tiene delante no es un falso profeta?
Cuando usted escuche su predicación, si no es un falso profeta, él va a hacer dos cosas. Él va a exaltar a Dios, y mientras lo exalta al mismo tiempo va a hacer pum y te va a bajar el orgullo a ti hasta el piso y te va a humillar a ti. Él es el que es bueno, tú eres malo. Él es el que dio el primer paso en la salvación, no fuiste tú. Él es el que arregló las buenas obras en las que tú estás andando ahora, no fuiste tú el que las arreglaste, no te puedes gloriar de eso. Él es el que te dio la fe, la gracia y el arrepentimiento, no eres tú, no la tienes tú. Él es el que te eligió de antemano, no es que tú creíste ahora, no se te debe a ti. ¿No se dan cuenta como que todo el tiempo Él es el protagonista y tú no eres nadie? ¿Cómo tú sabes que tú no estás delante de un falso maestro? Porque el falso maestro, ¿cómo tú sabes que no estás delante de un falso maestro? Porque el buen maestro exalta a Dios y humilla a la criatura. Y viceversa con el falso maestro. El falso maestro exalta a la criatura y le resta importancia a Dios. Miren las predicaciones de Dairon. Miren su canal de YouTube para que usted vea. Miren sus publicaciones. Vidas salvadas, almas sanadas, y la mano de Jehová no se acortó para bendecirnos. Y Dios me usó para hacer esto. Y usted lo ve estirando las piernas de la gente. Mírenlo para que ustedes vean, díganme y sean honestos, viendo una predicación del si Él exalta a Dios y humilla a los que están ahí abajo. Miren una predicación de Yesenia Ten, a ver si Yesenia Ten exalta a Dios y humilla a la gente que está. No, al contrario. Pero es una guerrera. Y lo que el diablo te quitó, Dios te lo va a devolver con creces. Y usted tiene que ser como las águilas. Esa es una predicación de ella que habla de que somos como las águilas. Que el águila viaja hasta allá arriba, hasta lo más alto de una cumbre. Fíjate, predicando de una ilustración del mundo, o sea, de una cosa que pasa en los animales, ni siquiera de la Biblia. Que las águilas vayan arriba y allá arriba ellas se arrancan todas las plumas y se queda como horrible de fea y tiene que esperar no sé cuántos meses pasando hambre hasta que le vuelva a salir todo el plumaje, pero después tiene todo el plumaje renovado y después sale y vuela más alto que no sé qué cosa. ¿Cuál es la aplicación? Tú también, aunque ahora estés pasando por una situación difícil y te hayan arrancado todo y parezca que no hay esperanza, espera en el Señor, ayuna y ora, pasa hambre como el águila y después Dios va a levantar para ti un nuevo plumaje y tú vas a salir y te vas a levantar y te vas a remontar más alto y vas a llegar más de lo que llegaste porque el postrer estado será mejor que el primero y bla, bla, bla. Pregunta, ¿está exaltando a Dios o le está subiendo el humo a la gente que está aquí abajo? ¿Cómo usted sabe que está delante de un falso profeta? El falso profeta te hincha el ego a ti. El verdadero maestro de Dios te lo baja. Te dice, no, tú eres un perverso, eres malo, eres pecador y si no te arrepientes te vas a ir para el infierno. Y aquí el bueno, santo y el que merece toda la atención es ese que está de arriba. Y es lo que está haciendo Pablo aquí. Pablo no está aquí humillándonos a nosotros. Miren lo que Pablo dice de nosotros. Ustedes estaban en necrosis. Ustedes estaban en un estilo mundano, en una corriente mundana. Ustedes eran hijos del diablo, siguiendo la corriente del diablo. Ustedes estaban en la carne, eran unos carnales, todos ustedes. Y Dios los salvó. Y ahora están aquí. No, ni se jacten. Porque es que están aquí, porque fue un regalo de Dios, fue gracia a todos. Así que ni se gloríen. No está humillando a la criatura. Y pregunta, ¿no está exaltando a Dios? ¿No está diciendo que Dios en su infinita misericordia, con el gran amor con que nos amó, de antemano nos seleccionó y nos salvó? La predicación bíblica se reconoce por su sello distintivo. Exalta a Dios y humilla a la criatura. Conclusiones. De acuerdo a este pasaje, todos nosotros estábamos perdidos, pero Dios tomó la iniciativa dándonos vida juntamente con Cristo y nos mató juntamente con Él y nos volvió a resucitar juntamente con Él y nos glorificó juntamente con Él y nos hizo sentar junto a Él para hacer notoria a todo el mundo la gracia tan grande que Dios tiene y la misericordia y la bondad para con nosotros nada más. Nada de esto ha ocurrido por un acto humano, ni por ningún hecho humano, ni por ninguna acción humana, ni por ningún deber humano, sino por la pura gracia y el favor de Dios, lo cual lo hace merecedor a Él de toda la gloria. Por tanto, si usted está aquí en esta mañana y nunca ha experimentado esta gracia está disponible para todos aquellos que son llamados y justificados por Él.
¿Cómo tú sabes si tú vas a ser un llamado o un justificado? Porque usted va a venir en arrepentimiento y fe a los pies de Cristo y va a reconocer que fuera de Él no puede tener otra esperanza y se va a refugiar en Él, y Dios lo va a haber salvado desde antes de la fundación del mundo, y esa salvación se va a mostrar en que usted va a venir corriendo al Salvador. Por tanto, como yo no soy Dios, le hablo como humano. Crea en Cristo y arrepiéntase de sus pecados. Corra a Cristo y pídale perdón y refúgiese únicamente en Él, y usted participará de esta gracia de la cual hemos hablado. Si usted rehúsa a creer en Cristo y arrepentirse de sus pecados, lo único que me resta decirle a usted es que lo único que queda reservado para usted es la santa ira de Dios, y entonces Dios, en vez de mostrarte como un vaso de honra en donde se mostrará su gracia, se va a exhibir a ti como un vaso de deshonra en donde se mostrará su ira. Tú eres el que decides, hablando humanamente, el que escoges. ¿Quieres ser un vaso de ira o quieres ser un vaso de gracia? ¿Quieres ser un vaso de deshonra o quieres ser un vaso de honra? Mi consejo es que optes por la mejor parte. Cree en Cristo y arrepiéntete. Vamos a continuar.